Bueno, buenos días. Quería retomar la última pregunta de esta maestra de veterinaria para empezar porque me parece interesante. Digamos, ¿qué hacemos? Y recordaba una vez una intervención institucional en una escuela de alguien que venían las docentes a plantear qué hacían con los chicos, que los tenían en observación, observaban problemas. Y me gustó esta frase, por ahí a lo mejor vamos a transmitir algunas frases, pero sacarlo de la observación y ponerlo en conversación. Entonces, digamos que para poder pensar y si ojalá les podamos transmitir alguna herramienta, creo que son herramientas artesanales, singulares, que todos vamos tratando de encontrar en los lugares que estamos y que no pertenece, es un problema que excede a la salud, excede a los psi y poder pensarnos todos como agentes de salud. Entonces, un planteo se le puede plantear a la portera, a la docente de la escuela, a la kiosquera, digamos que uno pueda estar dispuesto y atento a que si alguien te tomó esa confianza de plantearte algo a vos, te lo está planteando a vos y a lo mejor es tan difícil con el tema de ciertas problemáticas como esta, que alguien se abra, que pueda plantear algo en cuestión, porque también yo pensaba con lo de uso problemático, ¿problemático para quién? ¿No? Entonces, para que para alguien algo pueda vacilar y abrirse, ese pequeño momento que a lo mejor es ese y pasa, y que alguien se pudo abrir y plantearle algo a alguien, bueno, como responsabilizarnos de esto que nos están poniendo y poder plantear un inicio, como decía, aunque sea, bueno, a ver, contame, a ver, voy a averiguar, digamos que somos todos agentes de salud, cada uno, y por eso cuando uno puede pensar en relación a un equipo, tenemos distintos lugares que iremos tomando, pero bueno, al que le dijeron esto, a la persona, te generó una confianza, y que es parte de la problemática que estamos viendo, que es el tema de la desconfianza. ¿No? Bueno, podemos plantear más esto, pero hay una cuestión de desconfianza al otro, de desconfianza al inconsciente, hay una cuestión de mucha desconfianza. Entonces, que se genere la confianza y que yo me lo planteo siempre, bueno, nos planteamos siempre incluso en situaciones donde tomamos decisiones a una costa de cierto riesgo, de no traicionar esa confianza, ¿no? De poder acordar, ir acompañando, esperar esos momentos. Y recordaba, hablando esto de las herramientas, una pregunta que Alejandro Ariel, que es un psicoanalista de Buenos Aires, que está en una fundación con niños de la calle y en relación a la adicción, le preguntaba a todo el público, y me parece una pregunta muy pertinente en relación a, ¿tienen paciencia? Estas cuestiones ponen en juego nuestra paciencia, ¿no? De alguien que va a hacer una cosa, que se repiten los ciclos, que generan toda una serie de situaciones complicadas. Entonces, bueno, el poder tomar ese punto a quien le llegue la primera pregunta, digamos, como un punto de inicio. Nosotros partimos del otro punto, de la emergencia. Somos, bueno... Bueno, buenos días. Nos vamos a presentar. Primero que todo, agradecerles por la invitación. Y Alicia quería hacer esta pequeña introducción a partir de la pregunta que se generó. Bueno, nosotras formamos parte del Servicio de Salud Mental del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Pero bueno, lo que les vamos a comentar, y más que todo, digamos, a partir de reflexiones, son situaciones, con Alicia trabajamos hace muchos años juntas, en la parte pública y en la parte privada. Y bueno, a partir de la experiencia, entonces ir contándoles nuestra manera de trabajar. Obviamente, como son muchos años, yo creo, bueno, que nos vamos a desorganizar en la presentación, así que a partir de lo que se nos va ocurriendo, les vamos a comentar. Si querés pasar.
Entonces, nosotros consideramos, o sea, desde nuestro lugar de trabajo, que una persona que tiene, digamos, un uso problemático con una sustancia, llega al hospital, o sea, no porque demanda, sino porque es traído. Es traído generalmente por algún familiar, por amigos, por algún sistema de emergencia. No hemos tenido, digamos, en estos años casos contados que han llegado al hospital a demandar algún tipo de tratamiento. Generalmente, claro, lo que nosotros vemos es que llega con algún compromiso orgánico grave por el lugar en el que trabajamos, o sea, el hospital es un hospital de alta complejidad, y donde la persona que llega con un riesgo físico. Nosotros, el hospital está organizado, digamos, a partir de la guardia y a partir de cuidados intensivos, el área de coronaria. Entonces, el ingreso generalmente es o bien en la guardia cuando hay algún tipo de lesiones, muchas veces autoinfligidas, puede ser también por un cuadro de sobredosis. Las sobredosis generalmente son derivadas cuando hay un deterioro muy marcado del sensorio, generalmente pasan a terapia intensiva, por alguna complicación a nivel cardiológico, donde los pacientes pasan, digamos, al área de coronaria. Bueno, y también por algún cuadro de excitación psicomotriz, donde muchas veces, digamos, el abordaje es en la guardia. Hemos tenido también pacientes que últimamente, digamos, a partir de la ley de salud mental, que ingresan con cuadros delirantes, ya no son derivados a los monovalentes, sino que llegan directamente al hospital a partir de intoxicaciones agudas por sustancias. Sí, la próxima. Entonces, a partir de la interconsulta que llega a nuestro servicio, nosotros hacemos una primera aproximación con esta persona. Muchas veces, digamos, no está en condiciones, no podemos realizar, digamos, la entrevista con la persona, sino que la realizamos con los familiares o con los amigos que lo han traído. Y bueno, vamos construyendo el diagnóstico. El diagnóstico es un poco lo que va a determinar la manera de ir abordando esta situación. Entonces, lo que nosotros cuando nos encontramos con una situación, claro, ¿qué preguntas nos surgen? La primera pregunta que puede surgir es ¿por qué esta persona necesita, digamos, del consumo? A partir de uno de los ejemplos que posteriormente le vamos a comentar, bueno, algo de esto le vamos a ir diciendo. Entonces, ¿qué ha pasado con esta persona en el transcurso de su vida, digamos, que ha tenido que llegar a esta situación? Entonces, así la próxima. Entonces, lo que yo les decía, que a partir, digamos, del diagnóstico que realizamos, vamos conformando el equipo. Entonces, el abordaje terapéutico, primero que todo lo que nosotros, intentamos hacer es que la persona, digamos, que ingresa al hospital pueda sentir confianza en nosotros. Como les comentaba Alicia, generalmente es un problema que generalmente tiene que ver con una cuestión de traición. Entonces, siente que muchas veces la primera palabra que ellos nos dicen es traicioné a mi familia, hice que perdieran la confianza en mí, o directamente nos dicen soy una cagada por esto que hice, ya digamos con esto no sirvo para nada, no quiero. Entonces,
poder de alguna manera que no sientan que nosotros estamos ahí frente a ellos para juzgarlo o para censurarlo, sino más bien poder preguntarles qué podemos hacer por ellos o de qué manera los podemos ayudar. Bueno, si es necesario, de acuerdo al cuadro, también, digamos, el abordaje farmacológico en los casos de cuadros delirantes o cuadros con excitación psicomotriz, para poder, digamos, obviamente lograr hablar con esa persona, primero es necesario el abordaje farmacológico. En algunas situaciones nosotros contamos con un equipo de toxicología que está al llamado, entonces algunas situaciones los podemos llamar para que nos ayuden también a poder realizar la desintoxicación de esa persona. Y bueno, y siempre, digamos, cuando ingresa es necesario que el servicio de clínica también lo tome a cargo para poder realizar, digamos, un control físico del paciente. Y si es de acuerdo al tiempo que va a permanecer internado, muchas veces solicitamos un acompañamiento terapéutico, la participación de trabajo social. O sea, estamos, digamos, dentro de todo en un ámbito que contamos con esos recursos como para poder acompañarlo durante la internación hasta que, bueno, algo pueda producirse. Sí. Bueno, no sé si vos querés comentar algo. Sí, no, lo que quería aclarar, porque bueno, por lo menos es la posición que tengo al respecto, digamos que no estamos para que la gente deje de consumir. Me parece que es una problemática, como decía, bueno, el tema de la adicción es en todas las comunidades, siempre estuvo el tema del quitapena o distintas cuestiones en relación al consumo. Y nos ha pasado mucho en el hospital, bueno, que no sé si nombramos que es el Clemente Álvarez, que a lo mejor surge hasta como interconsulta, bueno, tal porque fuma marihuana, tal porque consume cocaína, que en realidad es la mayoría de la gente que entra, digamos. Entonces, bueno, pero, sí, está bien, fuma marihuana ahí, pero él quería hablar, le pasa algo, digamos, como que no es el objetivo, digamos, porque bueno, pensamos que por eso decíamos, cuando para alguien algo se vuelve problemático. Y en ese sentido, bueno, diferenciar lo que podría ser una persona adicta, que es alguien que hizo de la adicción el tema de su existencia, cuando todo circula en relación a eso, un consumidor que, bueno, que consume una sustancia pero que tiene otros aspectos en relación a su vida, y toda la zona de prueba, digamos, donde en ciertos grupos sociales. Entonces, bueno, en general, nosotros al estar en un hospital de tercera complejidad, o sea que es un hospital de emergencia, quien llega es porque se enferma, ¿no? Porque hubo un episodio, un pasaje al acto, ya hay algo que no da más, llega a un punto que se enferma. Ese es un punto, con lo que tomaba en relación a la docente también, importante para tomar porque generalmente hay algo del miedo, de alguna cuestión ahí que tambalea donde puede aparecer un pedido de ayuda. A veces sí, a veces no. Y ya el hecho que ingresó a la guardia ya está internado. Entonces lo que ella comentaba es que nosotros nos encontramos con alguien en principio que ya está internado. Que ahí estamos viendo, bueno, cómo sigue esa situación. Y donde muchísimas veces, bueno, se quieren ir, nos planteamos estrategias donde el tema no es justamente, por eso digo, ir más allá de lo que alguien se plantea, bueno, en qué lo podemos ir ayudando. Entonces, bueno, pensando ahí que, decíamos esto que excede la cuestión de la salud, que la droga siempre estuvo en relación a poder vencer un dolor y como el tema esto del quitapena que plantea Freud en El malestar de la cultura, ¿no? Decía, todos tenemos
situaciones de incertidumbre, de malestar, donde nos sostenemos como podemos y donde aparece, bueno, ahí hablaban incluso en la ley, que me parece interesante retomar lo de la ley de salud mental, habla del uso problemático de drogas, pero el derecho que tienen, las garantías y los derechos para alguien en relación a esto. Y entonces, bueno, cuando eso nos habilita a intervenir, ¿no? Encima con alguien que a lo mejor ni lo pidió. Y bueno, después eso, muchos pueden probar, pero bueno, cómo para alguien se puede tornar esto problemático. Bueno, esta es una situación que les vamos a comentar. Es un paciente de... Disculpan, ¿se puede? Bueno, un paciente de 42 años que ingresa a la guardia, presenta, digamos, como antecedentes alto consumo de cocaína, alcohol, cigarrillos, que comienza a los 19 años. Hola. Bueno, el paciente ingresa por un intento de autólisis, o sea, por heridas con arma blanca en el antebrazo, y además sale corriendo desde el lugar donde él vive, lo ven, digamos, sus compañeros de vivienda, e intenta arrojarse debajo de un auto. Es traído por los familiares, este paciente ingresa traído por la policía, pero acompañado por un familiar, por una hermana. Y como antecedentes, lo que nos dice, digamos, su familiar es que ha estado, digamos, en un proceso de desintoxicación, pero que en alguna institución, pero que no posteriormente volvió al consumo. Bueno, al ingreso, cuando nos realizan la interconsulta, presentaba, digamos, un cuadro delirante con marcadas ideas persecutorias, más que todo, digamos, él decía ver personas que estaban subidas al techo del hospital y que lo perseguían. Estaba en muy mal estado general, muy adelgazado. Bueno, y vive en una pensión, pero lo que sí nos llama mucho la atención, que estaban presentes sus compañeros de vivienda, muy preocupados por él. Este paciente, cuando realizamos la interconsulta con clínica, se diagnostica, digamos, una insuficiencia renal a partir de una rhabdomiólisis post-consumo de cocaína. La rhabdomiólisis es una lesión a nivel muscular que ingresa mioglobina, digamos, al torrente sanguíneo, y una de las consecuencias que puede producir es la insuficiencia renal. Entonces, además, digamos, de su autólisis, estaba con un cuadro grave, digamos, a nivel orgánico. Bueno, permanece internado durante 7 días. En estos 7 días, los primeros días se indicó medicación para poder, obviamente, digamos, tratar su cuadro delirante, o sea que los primeros días, más que todo, digamos, nuestra intención, que el paciente pudiera dormir. Y bueno, y a medida que él fue, digamos, recuperando su conciencia, comenzamos a realizar, digamos, las entrevistas con él y con su familiar. Bueno, se medicó. Nosotros en el hospital contamos con un vademecum bastante acotado, pero bueno, contamos con haloperidol, que es una buena droga para, digamos, el tratamiento de los cuadros delirantes y de excitación psicomotriz. Es una droga de uso incisivo y tuvo una respuesta muy buena a la medicación. Se dio el delirio, lo cual nos hizo replantear, porque él venía supuestamente con un diagnóstico previo de esquizofrenia, lo cual a nosotras nos hizo, digamos, replantear este diagnóstico, porque, digamos, él
cede al delirio y comienza, digamos, a poder relatar y a historizar todo lo que ha sido, digamos, su vida, con múltiples pérdidas que tuvo en el transcurso de su vida, pérdidas laborales, económicas, familiares, hasta llegar a esta situación donde él mismo se veía así y no podía creer lo que veía. Bueno, realizamos entrevistas diarias con el paciente, con el familiar, e incluimos también a sus amigos en las entrevistas. Y finalmente este paciente, bueno, se referencia al Centro de Salud Martín y ingresa a la estación. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Nuestro diagnóstico, desde el punto de vista psicodinámico, es un diagnóstico de trastorno inducido por consumo de cocaína, o sea, un trastorno tóxico inducido por consumo de cocaína. Sí, la próxima. Sí. Bueno, y entonces, sí, Alicia va a hacer algunas reflexiones a partir de este caso. No, en realidad, bueno, ese es el diagnóstico que vos decías de la psiquiatría. Yo, un poco poniendo en cuestión y tomando algunos de los trabajos que presentó también Adriana Covilli, porque, bueno, en general se dicen estos pacientes que es o una psicosis o se melancolizó. Y nos hacía pensar, que es un poco, por eso digo, más que hablar de toda una cuestión en general, vamos a pensar esta situación en singular, donde pensamos que no es ni una cosa ni la otra, digamos que aparece esta cuestión que aparentemente desorganizada y con delirios a partir del consumo, pero bueno, también estaba la pregunta que por qué esta persona consumía desde hacía tantos años y que tenía, bueno, comentado según la hermana, una persona muy inteligente, brillante en la escuela, en todo, y que llegaba a trabajos, digamos, muy buenos y hacía alguna cuestión del cual terminaba perdiendo ese trabajo y bueno, y estaba en este momento en una situación casi de calle. Contó una historia de haber estado en muchos lugares, ¿no? Entonces, me interesaba este diagnóstico pensando duelo patológico en relación a los ideales, porque digamos, el tema de la melancolía me parece que justamente el ideal, digamos, hay algo donde yo no valgo nada, soy una porquería, digamos, aparece como caído el ideal, el objeto justamente cae con el sujeto arrastrándolo y donde es como muy difícil pensar un ideal y salir de esta cuestión tan mortífera. Acá, y que pudimos pensar algunos casos, es como algo diferente, porque aparece como una cuestión muy idealizada de ciertas, el ideal está pero como inalcanzable, muy idealizada, con mucha exigencia, llega a lugares altos y de ahí cae, digamos, donde pareciera que no puede habitar esos lugares en relación al ideal, por eso, y donde aparece una cuestión de una tristeza muy profunda, ¿no? Me parecía importante para describir y poder pensar la situación de estos pacientes, donde aparece, bueno, el tema de la tristeza, como una renuncia a su ruta deseante. No es que no hay un deseo, pero aparece como una renuncia, una desesperación. No se aguanta en su propia piel, aparece la desazón y el sufrimiento, incapacidad de moverse, imposibilidad de hallar un espacio que le convenga, crítica quejosa hacia quienes rodean y sus anhelos, que los hay, por eso digo, no es que es alguien que no anhela nada, pero mantiene el valor del ideal, pero no puede encontrar el camino para eso. Entonces aparecerían, fenomenológicamente parece esa gente que uno dice, bueno, pero son vagos, digamos, como parecería con el adolescente, anda, hace algo. No es que no lo quiere hacer, no lo puede hacer, ¿no? Aparece toda una situación en relación a esta tristeza, digamos, que no es melancolía, para poder pensar, digamos, este estado de desazón y cómo alojarlo. Cómo alojar en relación a que
si estamos diciendo que cada vez que aparece algo que tiene que ver con el éxito cae, también el tratamiento es como difícil, porque cuando apareces en un lugar donde algo puede lograr, cae y digamos, bueno, poder soportar, acompañar y tener esa paciencia en relación a este camino, a esta incertidumbre, sin enojarse, que es lo que pasa a alguien, bueno, no, mira, si no venís, no te atiendo más, si no haces tal cosa, digamos, no reduplicar las figuras que justamente lo arrojan a esto, ¿no? De que fracasa, que sos un fracaso. Bueno, en eso pienso que es un gran desafío, porque bueno, este disgusto hacia el otro va a aparecer en el tratamiento, en la escuela, el poner en cuestión, digamos, ese lugar. Y bueno, que decía que no era una pereza ni tampoco una melancolía. Con este paciente, digamos, trabajando, y lo vimos en general, digamos, que es muy importante el tema del trabajo también con quien se acerca, digamos, volviendo a esto de la familia que planteaba el equipo anterior, justamente no naturalizar la familia. La familia puede ser este compañero de la pensión, en este caso esta hermana, digamos, es quien, los lazos que se puedan ir abriendo, porque me parece que es como ir tejiendo de a poco la persona que se acercó, la maestra, digamos, ir tejiendo algo que sabemos que lo va a poner en cuestión. Por eso digo que acompañar, y es muy importante el tema en este acompañamiento de abstenernos de nuestros propios miedos, de lo propio que no podemos, acá yo lo pensaba, bueno, del tema de tener un interés particular. Si uno tiene interés de acompañarlo, pero el camino, por eso digo que en relación al diagnóstico, poder pensar un camino de inicio, pero acompañarlo en esta incertidumbre de nuestros miedos, porque por ahí te están contando cosas, bueno, y escucharlo, poder no angustiarse, de poner un saber de algo de lo que le conviene. Entonces, una disposición a no molestar con nuestras propias cosas y poder acompañar. O sea, se dan cuenta que es una posición como muy difícil. Y bueno, por ahí decían alguna gente que realmente, que nos está pasando cuando muchos pacientes tenemos con estas problemáticas, es como difícil sostenerlo, porque te plantea constantemente como cierto fracaso, y en eso es como ir generando una confianza, que a pesar de eso uno sigue estando, sigue apostando, sigue tratando de poder armar un discurso de esto, acompañarlo a esta disposición de que algo de esto se pueda empezar a hablar y armar y bueno. ¿No será la otra? Hay otra más. Bueno, lo ordenamos con los títulos que nos pusieron para el título, y en una estaba el riesgo inminente. Bueno, acá estoy hablando que el riesgo inminente es que clausurar las cosas con nuestros ideales, no dar lugar a estos caminos, que algunos llamarán recaídas, pero bueno, que estas búsquedas, acompañar, confiar y generar confianza, aprovechar lo que decía en esta pregunta, estos momentos de apertura que a veces tienen que ver con estas situaciones que entran en guardia, a veces este comentario, porque justamente lo que les pasa a ellos tiene que ver con esto, con la desconfianza y con conflicto con un ideal aplastante, por lo menos en relación a esta problemática que tomamos de este paciente, ¿no? Que hay algo a lo que uno que fracasa y nunca puede llegar. Entonces, bueno, me parece que es importante poder hacer algo con lo que hay. No sé si hay algo más. Bueno, pensábamos también, digamos, en lo que es el trabajo, algunas diferencias en lo que es quizás la urgencia desde el ámbito privado, donde la urgencia muchas veces llega a partir de la familia y llega generalmente después de algún episodio, digamos, de agresividad, alguna situación grave y compleja, y donde después, digamos, el trabajo nuestro que apunta, digamos, a poder acompañarlo y a poder justamente en este proceso que
que puedan más que todo llegar en algún punto, digamos, esta confianza que tienen nosotros a poder empezar a generar ellos ámbitos en su vida con esto. La cuestión, digamos, a diferencia a lo mejor del hospital, que el ingreso es, digamos, ya con una situación orgánica y compleja, donde... La caída, eso, sí. Bueno, donde a lo mejor la internación nos despliega como un escenario diferente a lo que es el ámbito privado, donde nosotros tenemos que ir armando cada momento e ir, digamos, reconstruyendo de a poquito cómo podemos ir trabajando. Bueno. Bueno, muy bien. Les agradecemos a Alicia y a María Laura por su participación. Antes de dar paso a la última mesa previa, vamos a compartir un almuerzo, como dijimos. Tenemos una mesa más. ¿Hay preguntas para cualquiera de las dos profesionales? Hola. Yo trabajo en la Municipalidad de Pérez y coordino un centro de prevención y asesoramiento en adicciones. Lo que viene pasando últimamente es que se acercan a pedir ayuda, pero cuando ya están en una etapa de crisis muy profunda, es decir, cuando han tenido una crisis muy grande, fueron a una guardia de un hospital, entonces ahí es donde empieza el camino, digamos. La mayoría de las personas que llegan a nosotros son diagnosticadas como que son personas con esquizofrenia. Siempre la duda está si se despierta por el uso de la droga o si está, digamos, si está de base y lo despierta, lo potencia, digamos, el consumo, o si el consumo puede llegar a provocar una esquizofrenia. Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes decían de la paciencia. Es muy difícil la paciencia con la familia, porque cuando un chico comienza, hablo de chico porque a nosotros nos llegan muchos adolescentes, con un tratamiento empieza a aflorar las emociones que están guardadas. Yo considero que el consumo es una consecuencia de un montón de cosas. Entonces, cuando aparece, se afloran las emociones que están guardadas porque empiezan a salir a la luz, es cuando la familia no se lo puede, entre comillas, aguantar y abandonan el tratamiento. Es decir, les provoca a ellos, no sé qué sentimiento, una gran angustia que no pueden manejar, entonces prefieren cortar con cualquier otra excusa, ¿no? Con cosas que no tienen sentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Estoy acertada? ¿Puede pasar eso? Sí, ¿no? No, sí, me parece muy bueno, así aclaramos algunas cosas. Una, que la droga no es una estructura, como decía, puede haber una estructura, una psicosis, una neurosis, una perversión, que digamos, para decirlo en forma general, digamos, cada estructura tiene como distintas estrategias frente al miedo, digamos. A lo mejor la neurosis tiene una estrategia frente al miedo, la psicosis tiene más que ver en relación al desamparo. Son estructuras previas. Ahora, la función, por eso decíamos, ¿qué función tiene una droga para alguien? A lo mejor alguien lo estabiliza de una psicosis. A veces vemos que la droga en alguien, cuando deja de drogarse, aparece toda una cuestión de estructura que en relación a la psicosis, como lo que planteamos acá como efecto, como consecuencia de... Por eso son cuestiones para ir viendo eso. Eso por ahí tiene que ver más con, a lo mejor, con cuestiones en relación a lo que nos planteamos desde la especificidad nuestra. La cuestión es que tenemos a alguien ahí sufriendo. Y como vos decís, como a veces nosotros decimos en chiste, que no nace de un repollo. Obviamente que todo eso tiene que ver con toda
como cualquier síntoma, cuando algo se acomoda en un lado, se desacomoda de otros. Y obviamente es difícil, y cuando decimos como posición para algo, qué sé yo, de 100 que llegan, a lo mejor con uno algo es posible. Son situaciones complicadas, requieren mucha gente, mucho tiempo. Y a nosotros mismos nos pasa que a veces que somos 4, digamos, psicólogos y 2 psiquiatras en el hospital, y cuando tenés varias así de esto, es como te requiere un montón de tiempo, y que pasó esto, y que con la enfermera tiene que ver con que una cosa es lo que uno dice, bueno, como posición deseable para esto, y estar advertido que muchas veces actuamos esto, y el enojo, el rechazo, y estar advertido para tratar de no, pero otra cosa es lo que esta situación genera y trae. Son cuestiones a lo mejor de años, y bueno, nada se puede solo. Esto es ir construyendo, a ir armando, a inventando, generando, pidiendo. No es mágico, habrá alguna situación que alguien viene muy dispuesto a algo y muy acompañado, y se pueda plantear de otra manera más sencilla, pero en general, por eso queríamos transmitir algo de la complejidad para saber que para todos es complejo, para vos, para nosotros, para el personal del hospital. O sea, genera mucho malestar también en la gente la nueva ley de salud mental. Bueno, ¿por qué tiene que estar este loco acá? O con los adictos. Cuesta mucho sostener las crisis, los enojos que roban cosas. O sea, poder ir esperando esto y no expulsarlo, alojarlo. Nos cuesta a todos mucho. Muchas veces nos llegan, por ejemplo, interconsultas que dicen: consume marihuana o consume. Claro, a nosotras esas interconsultas no nos dicen nada, porque es como decir, va a la playa. Entonces, bueno, es justamente poder despejar, digamos, qué pasa ahí, digamos, por qué este enunciado, por qué piensan que tenemos que ir nosotros ante este enunciado, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero bueno, para ir, digamos, despejando algunas cuestiones. Pues por acá hay otra pregunta. Bueno, hola a todos, mi nombre es Natalie, yo soy de Sunchales y estoy cumpliendo un reemplazo en uno de los centros de salud del hospital. Pensando un poco lo que ustedes traían con respecto a estos pacientes que son generalmente llevados, no van por propia voluntad, por ahí pienso en esto de fortalecer lo que es también el trabajo, y cuando hablo de familia no hablo, como bien decía el doctor anteriormente, de la familia, padre, madre, hermanos, puede ser un vecino, un amigo, pero fortalecer el trabajo con la familia, porque me ha tocado no aquí en Sunchales, sino en Morteros, también en el servicio de salud, esto de que obviamente que la familia se cansa también, ¿no? Ver esto del agotamiento que produce. Y por otra parte, también en cuanto a información, me ha tocado también, yo soy psicóloga, perdón, aclaro, me ha tocado también padres que se encontraron horrorizados por encontrarle a lo mejor un cigarrillo de marihuana al hijo. Esto de probar, pero saber hasta dónde, en este caso, el adolescente o la persona en cuestión tiene el control de no pasar del uso al abuso. También trabajábamos con el grupo de padres o personas que se acercaban y demás, pero fortalecer eso me parece también muy importante, porque más si son pacientes que no van por propia voluntad, llega un momento que uno corre el riesgo de que digan, bueno, basta, no voy más, o me canso, no me interesa. ¿Qué hace la familia frente a esas situaciones? Mira, nosotros justamente al estar en un hospital de alta complejidad y que llegan en estado grave, claro, el panorama que vemos ante la familia es una familia muy, muy angustiada, donde a lo mejor han tenido que tocar esta situación quizás extrema como para poder empezar a pensar en algo. Por ejemplo, una de las últimas situaciones, un chico que ingresa por una lesión posterior a romper, digamos,
un vidrio, una lesión grave que podía perder, digamos, parte de su brazo, donde a partir de esto reaparece, por ejemplo, su padre, o sea, es traído por la madre, pero su padre biológico reaparece, reaparece otro familiar del cual él estaba, digamos, alejado, se hacen presentes algunos amigos, pero por eso yo te digo, o sea, es particular del lugar donde nosotros estamos. A lo mejor en otros momentos, más bien lo que manifiestan es el cansancio, el sentirse ya muy defraudados con ellos, el sentir como que ya no saben más qué hacer. Generalmente, digamos, pasa eso. Y si nos piden, bueno, una entrevista, esto yo te digo en el consultorio, es más bien para trasladarnos a ver esto que va fracasando, o sea, el fracaso habitualmente. Sí, pero yo me pregunto por esto del control, ¿no? Digamos, alguien, porque fueron dos situaciones, se preguntó lo mismo. Encontré en el cajón 2 cigarrillos de marihuana. Le mojó un adolescente, el padre en su cajón, digamos. Y va y lo habla con el profesional. ¿Y qué pasa ahí con el diálogo con su hijo? Digamos, donde son cosas, cuando digo ponerlo en conversación, bueno, y lo charlaste con él, digamos, porque es posible hablar esto, ver si es una prueba, porque me parece que por la vía de por atrás de, escondido, por la fuerza, no sé, no hemos tenido buena experiencia, por eso digo, como que hay que esperar el punto donde el otro también pida, poder ver cuál, a lo mejor surge una problemática, ¿por qué estaría revisando un cajón y no hablándolo con él? O algo de la... Me parece que habrá varias cuestiones para poder abrir en relación a esto que decía de ponerlo en conversación, de hablar ciertas cosas y en este tema de la paciencia, por ahí escuchar cosas que, y sobre todo con los adolescentes, lo sabemos, ¿no? Que sos padre de adolescentes, digamos, esto de poder ofrecerse de frontón, de confrontación, de cuestiones, de cuestionamientos, que es una necesidad digamos, muchas veces pasa que son momentos que cuesta, digamos, escuchar esta cuestión de poder separarse del otro, de hacer su propio camino sin que por eso se desbarranque. Acá había esto, aceptar que no hay un camino allí donde acepta situarse sin ser del camino del otro. Digamos, hay toda una cuestión de ruptura, de desafío, qué sé yo, en todas las épocas, pero digamos, por ahí, ¿cómo de eso se puede hacer toda una situación? O poder ir hablando, acompañando, viendo en qué punto eso a alguien le puede generar angustia o que sea un problema. Si no es un problema y alguien dice que lo maneja, es muy difícil meterse con eso. Bien, hay 2 preguntas más, ¿puede ser? Mi pregunta tiene que ver con esto que recién lo planteaban, con pensar la crisis como una manifestación en definitiva del malestar y también como un punto quizá de apertura, digamos, como en sentido positivo de la crisis. Es difícil pensarla así por lo tremenda que es, pero muchas veces justamente abre hacia otras cuestiones. No sé si ustedes han podido ver esto, por ejemplo, que a lo mejor transferencialmente haya mayor predisposición a ser ayudado, por ejemplo, o a establecer un vínculo así, una transferencia súbita, si se quiere, con la primera persona que tenga ahí y que pueda escucharlo y ayudarlo. Sí, son momentos difíciles, pero como vos decís, me parece que es el punto donde algo que no iba, de alguna manera, por algo se desarma, aparece, o esta es la escena que se plantea o se plantea un fuera de escena. A veces es muy complicado porque nos ha pasado con entrevistas con padres que yo no quiero hacer más nada con esto, plantean la internación, digamos, hemos tenido que hacer intervenciones donde también nosotros estamos bajo la ley, los padres también, por ejemplo, no se puede internar a alguien por la fuerza si esa persona está lúcida, no quiere, por eso digo que a veces acordar
cómo se va a seguir con esto de la crisis, que aparece, bueno, lo llevo, no, yo, todos mis hijos también, menos digamos, son cuestiones a intervenir. A veces tenemos intervenciones muy fuertes, digamos, con los padres, hasta que algo se puede ir ordenando y que se puedan ir implicando también ellos en qué se está poniendo en juego en esa situación, qué lectura. Y bueno, cuando se sale de eso, por supuesto, hay algo ahí que por algo cae y se puede ir ordenando de otra manera. Y hay que sostener también esas cuestiones, ¿no? Donde, qué sé yo, por atrás nuestro, a pesar de que a lo mejor planteamos, la esperamos mañana y no una internación, y a lo mejor se van al Agudo Ávila, que es una guardia psiquiátrica, y bueno, por suerte la guardia no lo acepta, y bueno, empezar a ordenar ese caos donde aparece como dónde ponemos este problema, y no que uno también es parte del problema. Bueno, a nosotros también nos cuesta mucho, que no le... A lo mejor ella da una medicación y no, yo no le voy a dar una medicación porque también es una droga. Este manejo arbitrario y loco que aparece, y poder, bueno, a ver por qué, conversar esto, bueno, cómo lo pensaste vos, y acordar cosas, escucharnos, y a veces lleva días y días, y a lo mejor alguna de las cuestiones que vamos logrando es que a lo mejor a la próxima crisis vienen a la guardia del hospital y no a juzgado o a querer internarlo, y de alguna manera, bueno, lo seguimos charlando, lo vemos, tenemos que a veces acordar, bueno, hablamos tal cosa y lo escribimos todo en la historia clínica como una terceridad de algo simbólico, porque sosteniendo, bueno, acordamos esto entre todos. Claro, nosotros sí nos manejamos muchas veces a la externación del hospital con actas, acuerdos, pero más de una manera simbólica, como para que pueda, digamos, también registrar la familia ese acta, acuerdo. Como sostener la palabra que no se sostiene sola. Sí, Digamos, bueno, nos sí. quedamos en tal Sí. cosa. Claro. Que a veces entre lo que quedamos, por ejemplo, un paciente decía, bueno, y que él me respete, le decía al papá. Bueno, Claro. dice tal, que el papá lo respete, lo ponemos, digamos, cosas donde se ve todo un manejo, sí, donde las cosas que se les dice a lo mejor son muy hirientes. Entonces, son momentos difíciles, de mucha presencia. Sí, no, que sumo a esta línea de las intervenciones frente a la familia, bueno, otro ámbito, más allá del ámbito de la salud y de las intervenciones de los médicos, ahí estamos los maestros. Yo soy directora de una escuela, somos muchos los compañeros que estamos trabajando desde la institución escuela, haciendo ese abordaje como la primer trinchera, digo, donde el chico empieza a manifestar síntomas que leemos otras personas que bueno, cosas que quieren manifestar que no fueron leídas en su ámbito familiar. Y bueno, es el juego de hacer circular la palabra, de permitir que crucen situaciones que en ámbitos familiares no pudieron surgir. Somos testigos de estos cruces, de estas actas, acuerdos, donde queda escrito y queda dicho delante de un tercero lo que no se pudieron decir en casa, y se empiezan a manifestar situaciones de desorganización que uno trata desde la estructura escolar de ir poniéndole orden, de ir acompañando y de ir derivando. Nos pasa a las escuelas que solicitamos informes o pedimos algún diagnóstico o pedimos si realizaron alguna consulta, y uno lee ese juego de que van pasando de dispensario en dispensario, porque cuando evidentemente alguna persona con la mirada ya más entrenada se acerca al punto de dolor o al punto de conflicto del grupo familiar, una de las estrategias es cambiar de dispensario, cambiar de médico, empezar con otra cosa. Cuando no llegamos al punto extremo de que cuando ya la escuela se acercó mucho al punto de dolor, es cambiar de escuela. Y la verdad que se está haciendo un trabajo en red muy importante, porque uno puede seguir la trayectoria del alumno aún cuando haya cambiado de escuelas.
la impotencia que nos llega y la demanda de los maestros también pasa por la falta de formación quizá, y por eso se agradecen los espacios donde uno pueda enriquecerse desde acá. Y la necesidad de que todos vayamos aprendiendo lo mismo. Nadie puede solo y que se trabaja siempre en vínculo con otros y estableciendo la red fuerte que tenga ya el sujeto construida, lo que decían de los clubes o de la iglesia o de lo que fuere, más todos los que vayamos interviniendo en esa vida. La escuela también es un lugar donde el chico es traído. Y entonces al desafío de querer enseñarle al que no tuvo su demanda propia de querer aprender, generalmente en las escuelas secundarias tenés que vencer cierta resistencia natural, encima está el conflicto con el tema de las adicciones y bueno, estamos en eso. Digo, la situación es, antes de llegar a la crisis extrema de que el chico se golpee con las paredes o se escape del colegio, o bueno, se corte adentro del baño, ir formándonos en esta mirada de acompañamiento y no de control. Creo que todavía nos falta aprender mucho en las escuelas para salirnos de la cara de horror cuando encontrás un porro dentro del baño. Nos está faltando esto de, no digo naturalizar, sino nos está faltando esto de aceptar que es lo que puede ocurrir y que la situación es, así como se le pide a la familia, poner en palabras en la familia, bueno, poner en palabras en el salón. Chicos, pasa esto, vamos a hablar juntos del tema. Mira, es re importante lo que vos decís, porque justamente una de las situaciones que vimos, en la escuela lo echan a la persona, digamos, de alojarlo, de no expulsar, de encontrarle una vuelta, porque termina siendo expulsado de todos lados, ¿no? Porque son situaciones que a todos nos complican, no tenés el éxito. Y pensaba, digamos, como decís, inventar de una experiencia que sabíamos de una escuela donde justamente una persona en una biblioteca, que ya los chicos que se portaban mal iban un rato a pintar. Y pintaron, parece Van Gogh, digamos, lo hermoso que, digamos, que claro, iban los chicos todos empezaron ya. A sumarse, y por ahí empezaron a ir en los recreos, digamos, como que a lo mejor le cuesta estar mucho tiempo en un lugar, poder pensar algo decía, hay gente que no puede estar quieta, necesita estar en movimiento, entonces puede estar planteando una actividad y a lo mejor, qué sé yo, ir haciendo algún circuito o otros movimientos que pongan en juego esta actividad del cuerpo, y mientras uno puede, como sea, ir alojando estas cosas, ¿no? Desde el lugar que a cada uno nos compete. Y en esta situación en la que vos comentabas de este chico que queda sin escuela, un lugar donde él se había revalorizado porque era alguien que rendía curricularmente, él decía que le gustaba estudiar, era justamente la escuela. Y bueno, y también fue todo un proceso, digamos, poder llegar a que él pueda incluirse en algún momento y que no quede, o sea, la escuela donde él iba ya había quedado totalmente rotulado como que iba a ir a armar problemas. Así que bueno, yo creo que es importantísimo la función de los docentes. Bueno, damos por finalizada esta mesa, les agradecemos con un aplauso a María Laura y Alicia.